Ahora sí. Bien. Eh, ¿Qué pasa con el práctico uno, 2? Supuestamente ya se debe estar por vencer. Esta oración de diagnóstico mañana voy a revisar. Este de las bolsas de polipropileno, se les he mandado cuánto a. Y Vamos zapateando. supuestamente, mm, hoy tenés, ¿ya? Le- De factura. a ver, Ingeniero, ¿Mm? disculpe, ¿puede explicar nuevamente el cuadro ese de microlocalización de planta y localización por método ranking de factores? Ya vamos a ver esto primero. eh, Después aclaramos lo otro. Supuestamente aquí ustedes están viendo, empieza desde aquí. Bueno, no sé, lamentablemente esto les he enviado, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Modelo grupo, tanto, tanto, tanto. Como ustedes son 4 o 5 grupos, o sea que yo les dije, elijan cualquiera. O básicamente, en base a esto, elijan a partir del modelo 2. ¿Ya? Eso sería respecto a esa actividad que hoy día tenés, Buenas noches, Inge. ¿sí? La actividad 2 en el plataforma aparece lo que es la localización de planta de alimentos. Ahorita vamos a ver. Un ratito, parece que he abierto otra cosa. A ver, un ratito. He abierto procesos industriales, no instalaciones. Un ratito. He abierto más. He abierto procesos e instalaciones industriales. Sigue diciendo procesos industriales. Ese turno mañana, dice Inge. Somos instalaciones, ingeniero. El de la derecha, construcciones e A instalaciones. ver, esta de acá. No, Ya. Actividad dos. 2. Esta de acá. A ver, editar. Sí, esta es la clase plástica. A ver. Me han enviado 4. Nada más. A ver. No, mira, descarga.
Esto de acá, lo que tienen que hacer es llenar aquí, aquí, y hacer su grabación de forma sencilla. Decir, por ejemplo, de que nos tocó determinar esto en base al análisis del método cuantitativo. El costo más alto es este, el más beneficioso es esto, por tal cosa. Con respecto a la microlocalización de la planta de producción de pasta de tomate, por el método cualitativo, se determinó que el factor o el lugar más con puntaje más alto corresponde a tal ciudad o tal lugar. ¿No? Nada más eso es lo que se ha pedido. No he puesto los nombres porque el problema es de que se inscriben, que está tal día, y por eso modelo 1, modelo 2, ustedes ya saben, ya han formado grupo en las primeras semanas, entonces ustedes deberían elegir de acá el modelo que les corresponde, ¿no? Claro que hay varios modelos porque yo ni sabía cuántos iban a inscribir la materia, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre acá. ¿Qué preguntas tienen al respecto? Porque esto, supuestamente, esta actividad se cumple en 2 horas y apenas hay 4. Les voy a ampliar el plazo hasta mañana. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Entonces lo vamos a ampliar el plazo hasta mañana. A las 23. Un ratito vamos a editar. Hasta 12. Ahora es mi día, ¿no? Camireñazo. 13. Hasta mañana, jóvenes. No se dejen ganar con el tiempo. Y ya mañana creo que fenece el examen también. Para el jueves el examen, creo. ¿Ves? Tienen suerte. Pero no se dejen ganar. Pues. Bueno. Ya. Miércoles, frío. Bien. Listo, jóvenes. Entonces, no se dejen ganar con el tiempo. El fin de semana voy a subir esto. Igual, me imagino que esto debe estar así. Y igual, grupo 1 ya saben qué es lo que tienen ustedes que El modelo 1. verlo 1, por eso, ¿no? A ver, cálculo de distribución de áreas. Igual. No tiene nombres, en teoría ustedes saben. Ya saben cuál es el grupo 1, modelo 2. Entonces, hay un grupo que es el de Angie, creo que son 5 o 6. Entonces, creo que el de Angie es el grupo 1. Entonces, le corresponde este. ¿Ya? Si no tiene nombres asignados, bueno, ya saben que el modelo 1 es para el primer grupo. ¿Ya?
Igual, ahí tienen esto, ¿no? Y esto es lo que, si no empiezo hoy, voy a empezar mañana. Y en un día lo acabo. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Qué es lo que tienen, jóvenes? Acerca del cuadro de localización, ingeniero eléctrico, ¿cómo ¿De logramos cuál? sacar el porcentaje? ¿De cuál? Del modelo que tenga, ingeniero, para que nos explique y nosotros nos guiemos en base a su explicación. A ver, localización. Microlocalización de la planta y localización por el método ranking de factores. Ese cuadrito de ahí es necesario, ¿eh? Miren, jóvenes, yo este software lo puedo cambiar de lo que sea. No lo tienen que hacer ustedes. Si a mí, por ejemplo, No, no está compartiendo. no sentí. Mm, ya. Para no después no perder tiempo. Vía una pan y el vino. ¿Ya? En este problema, por ejemplo, yo les cambié, vamos a producir dulce guayaba en vez de lata que tenían No está compartiendo. en envase. Inge, no sé. ¿Ya? Y la verdad que esto, el día en que empecé a explicar, ustedes tienen de que esto es el peso de, del envase. Cada envase pesa 150 gramos. Habíamos dicho que la guayaba puede tener un peso promedio entre 100 y 160 gramos. Entonces, nosotros le dijimos de que vamos a elegir 120 gramos. Después agarré y asumí de que la tapa, de acuerdo a esto de acá, ¿no? Tiene pues un peso de 18 gramos, asumí eso. Entonces, el envase más la tapa pesa esto. Y aquí, por ejemplo, yo quiero producir 30.000 kilogramos de dulce guayaba. Y vamos a usar 0,2% de benzoato de sodio. Esto implica que 60 kilos son de benzoato, 30.000 menos 60 es la cantidad de pulpa o dulce de guayaba. Esta es la cantidad que debe estar presente en estos 30.000. Pero tenemos acá de que de la fruta, aquí el agua es 25, 5 se atribuye a las semillas y 3 a las cáscaras, donde eso no va a formar parte de la pulpa final. Si por ejemplo acá le pusiéramos 35, de entrada vamos a tener que determinar de que la cantidad de guayaba que se va a necesitar va a ser mayor, porque 100 menos 43% es lo que me va a producir como, eh, como dulce o como pulpa. ¿Ya? Entonces, de 100 kilos de guayaba, esto yo voy a tener. Lo mismo en de los patos, los pollos. Ustedes coloquen la cantidad final acá en la ANA y les va a dar de que para producir tantos de pollo, de pato, con respecto al rendimiento que ustedes tienen, le va a dar la cantidad de pollos y patos.
Acá, por ejemplo, el haber cambiado esto a 35% y disminuir la cantidad de pulpa de 100 kilos de guayaba, solamente voy a tener 57. Necesito más guayaba. Si le pongo esto como antes era 25, es lógico de que solamente el 33% es desperdicio. Y el 67% es lo que yo voy a obtener de pulpa. Consiguientemente, esta es la cantidad de guayaba sana que debe llegar al lugar donde se va a procesar esta guayaba. Posteriormente ya se determina en función a lo que le explicaba a su compañero al inicio, aquí, cuando ustedes analizan qué pasa con calcular el transporte de la materia prima del lugar de origen a la ciudad A, ¿no? Entonces ya ahí considero de que, por ejemplo, se pierde 3% por cada 50 kilómetros de carretera asfaltada. Aquí está basado en esto. Por otro lado, de acuerdo a esta figurita de acá, yo les dije de que cada frasco o cada envase va a tener 420 gramos, que equivale a 0,42 kilos de, de pulpa de guayaba, ya en cada envase. Entonces, en base a esto, se determina la cantidad de envase que se va a necesitar. Estos envases, en función a este peso estimado, se determina el peso de estos envases con su respectiva tapa. ¿Ya? Esto se puede complicar más si, por ejemplo, yo dijera de que se almacenarán 12 frascos de vidrio en una caja y cada caja pesa tanto. Se puede complicar más, pero suficiente hasta ahí. ¿Ya? Entonces, acá, considerando estas pérdidas, ¿ya? De 0,5 en carretera sin asfalto. Si nos vamos a la gráfica, es lo primero que les he dicho a ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En esta tablita, de acuerdo a esta figurita, coloquen los kilometrajes respectivos, porque esto va a enganchar en los cálculos que ustedes hagan acá, ¿ya? Entonces, fíjense de que si se va a situar la planta en esta ciudad, ¿ya? Se determina de que acá de C a hay 60 kilómetros, pero la carretera es asfaltada. Entonces, en este caso, ya multiplicando por estos 60 kilómetros, se requiere considerar una pérdida de 0,036 kilos de guayaba. ¿Ya? Si se va a transportar de aquí hasta la ciudad C, que son 30, y es sin asfalto, entonces sería 5 entre 50 por 30. Total de pérdida 0,07. Entonces, esta es la cantidad de guayaba que debe necesitarse acá, pero hay estas pérdidas, que es muy mínima. ¿Ya? Entonces, este es el peso que hay que considerar para calcular cuánto va a ser el costo de transporte por peso. ¿Ya? De aquí hasta aquí y de aquí hasta. ¿Se me escucha? Sí, Esa pérdida es por kilogramo, ¿no, ingeniero? Por eso es que se hace. esto de acá, ¿no? 3 entre 50 por 60 kilómetros.
¿ya? Aquí sin asfalto es 5 entre 50 por 30 kilogramos. ¿Está claro? Sí, ingeniero, sí, ingeniero, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Lo mismo se hace para los otros lados, pero, por ejemplo, aquí hemos considerado de que las tapas y los envases de vidrio están en donde. Los envases se disponen en la ciudad B y los insumos se disponen en C. Por ejemplo, estos 60 kilogramos de benzoato, eh, si vamos a producir acá pulpa de guayaba, hay que considerar transportar esos 60 kilos por estos 60 kilómetros a un costo de 0,05 centavos de dólar, ¿no? Y después tenemos de que los envases, por ejemplo, están al otro extremo de esta ciudad, pero todo es asfaltado. Y en cuanto a los envases de vidrio con sus respectivas tapas, hay que multiplicar el peso. Estos 60 más 40 son 100 kilómetros por 0,05 centavos de dólar y tenemos los costos de transportar, en este caso, los envases desde B hasta. Y así en forma similar se hace. En este caso de acá, de acuerdo al enunciado, ustedes van a ir haciendo para otras ciudades de forma similar y va a rebotar en esta tablita. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se ve de que es mucho más conveniente situar en la ciudad C por dos cosas. Una es porque en C se tiene los insumos, el benzoato, y está cerca a B para transportar los envases con sus respectivas tapas de B a C. Y está próximo a D para transportar la materia prima. ¿Listo? Bien. De aquí es de que en este caso, fíjense de que situar la planta procesadora de dulce guayaba en C es más conveniente. Pero acá, uno de los problemas es de que el enunciado no dice de que la planta funcionará con energía eléctrica de 380. Si dijera así, ahí sí que se complica. Por más de que C o D fueran los lugares de un costo menor, pero si los equipos funcionan con energía eléctrica de 380, entonces, de entrada, esa región o ese lugar o esa ciudad queda descartada. Porque no van a poder implementar esta planta porque ustedes requieren de energía de 380. Pero en este caso, yo no les he complicado la vida, les he puesto a ustedes de que todos tienen 110, 220, 380. ¿Qué es lo que puede ser fundamental acá? La población y como así también la materia prima. La disponibilidad de materia prima de entrada como factor locacional se tiene de que está disponible en la ciudad B. La mano de obra, donde se tiene más mano de obra, en este caso es la ciudad B, ¿no? El mercado potencial está establecido. Podríamos colocarlo acá en porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, eh, con respecto a ¿dónde está?
va a consumir el 30% de la producción. Por ejemplo, el mercado potencial está en B. Es ahí donde, si yo tengo que ponderar, yo tomaría en cuenta de que a esta ciudad yo le pondría la calificación más alta. A esta le pondría 5, a esta 3, a este 2 y a este 1. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos que ponderar si el factor de materia prima, por ejemplo, es más importante que la disponibilidad de mano de obra. Para mí, por ejemplo, la disponibilidad de materia prima vemos que es importante porque los costos de transporte en el análisis del método cuantitativo son altos. Y eso que yo acá he regulado, ¿no? Entonces, se considera de que este factor 1, ¿ya? Puede ser que sea más importante que el de la mano de obra. Pero nosotros asumimos de que tanto la disponibilidad de materia prima como de mano de obra son de igual importancia. Y si son de igual importancia, yo le pongo 1. Después hago la confrontación de la disponibilidad de la mano de obra con el mercado potencial. En este aspecto, para mí, puedo considerar que son iguales de importantes. Uno por la distribución, ¿ya? Entonces ahí, si yo considero que son de igual importancia, el 1 con el 3, le coloco el valor de 1. La disponibilidad de materia prima con respecto a los servicios municipales, que es 4, al confrontar 1 con 4, considero de que la disponibilidad de materia prima es más importante que esto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir confrontando, cada uno de estos factores, en función a la importancia. Por ahí, habíamos visto en uno de los videos que puse yo de internet, a veces la importancia que tiene, por ejemplo, la comunicación telefónica para poder entrar en contacto con proveedores, clientes, es de importancia, pero posiblemente de mayor importancia sea la disponibilidad de materia prima. Entonces ahí, cuando ustedes confrontan, ustedes tienen que decir si es o no es importante. Cuando se hace este análisis de confrontación de factores que ustedes tienen acá, de colocar 1 o 0, al final de cuentas, esa sumatoria de los valores 1 y 0 por fila, nos van dando valores que son estos, de los cuales suman 66 puntos. 9 entre 66 me genera este porcentaje, 6 entre este. El total es 100%. ¿Cuál es la conclusión que yo tengo de este cuadro? Por ejemplo, es muy importante el factor de materia prima, es muy decisivo, al igual que este de acá,
que es mercado potencial. Entonces, una vez que se efectúa esta ponderación, se enlaza acá y ustedes empiezan a confrontar ahora las ciudades y el pueblo B, que está acá, considerando de que este factor de ponderación lo hemos determinado acá, está enlazado. Ustedes van calificando entre 1 y 5. Por ejemplo, de que no haya disponible materia prima en la ciudad A, le ponemos 1. En la ciudad B, que está al otro extremo, 1. No es tan importante. En C está próximo al lugar de producción de guayaba. Le ponemos 3. Pero sí, el pueblo D es el centro de acopio de guayaba, entonces le ponemos el 5. De tal forma que al multiplicar 1 por 13.64 nos genera este valor. Al multiplicar 3 por 13.64 nos genera este valor. Cuando hacemos esa confrontación en calificación, el lugar que tenga el valor con mayor puntaje, ese es el lugar más conveniente. Lógicamente, de que este lugar es más conveniente por algunas razones que generan mayor puntaje en esto, pero del punto de vista, por el método cuantitativo, salió C, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas a considerar. La primera es de que por cuestiones de costo de transporte, la ciudad A no es posible. Esta de acá. Del punto de vista cualitativo, sí. Tiene mayores ventajas que B, que C y D. Y con esto se presenta, entonces, ¿cuál elegir? ¿No? Yo, por ejemplo, en cuestión de toma de decisiones, yo localizaría esta planta de dulce guayaba en C por los costos de transporte más bajos que me genera. Después C viene a ser en población, podríamos decir, viene a ser la tercera, hay una cantidad apreciable de población. En cuanto al mercado potencial, no hay mucho mercado porque la ciudad B es la que tiene mayor demanda. Pero, sin embargo, implementando esta planta en C, está próxima con respecto a B, a A y a D, porque este pueblo está en el centro. ¿Listo? Eso es lo único que se pretende que ustedes lleguen a hacer. Determinar por el método cuantitativo, que implica plata, por los costos de transporte, y el método cualitativo, que es este de calificación y nos genera el lugar más conveniente en aquella ciudad o región que tenga mayor puntaje en relación a las otras. Eso es todo, jóvenes. Ingeniero, una Sí. pregunta. ¿Cuándo dijo, cuándo dijo que hay que ponerle 1 y cuándo es 0? Bueno, ¿cuándo es 1 y cuándo es 0? Ustedes tienen esto. Si vos estás confrontando, por ejemplo, 1 con 2, ¿ya? Y al confrontar 1 con 2, ¿ya? ¿Es más importante la disponibilidad de materia prima o la disponibilidad de mano de obra? Hemos visto de que disponer de materia prima, no, ustedes no crean, aquí en nuestro país pasan cosas absurdas. Una de las tesis que asesoré para la implementación de una fábrica de cemento acá en el año 2010,
Ya. Ya se tenía ya la planta concebida y se iba a traer el clinker del Brasil, pero el gobierno le dijo, no, nosotros no le vamos a permitir que implementen esa planta porque nosotros necesitamos potenciar a nuestros, bueno, sí, partidarios serían, sí que no se implementan la planta. ¿Y qué hicieron los brasileños? Dijeron, piqui miniqui, mis costos de transporte para llevar el clinker desde Brasil a La Paz y cuánto va a implicar. Si la planta esa se va a implementar acá en Santa Cruz. Cosas así pasan, jóvenes, cosas que yo les comento y que relaciono con lo que estoy explicando, son concebibles desde ese punto de vista. Cuando uno dice, bueno, para mí es más importante la disponibilidad de materia prima que la de mano de obra, ¿no? Bueno, jóvenes, con esto queda claro. Nos veremos mañana, jóvenes. Ingeniero, disculpe que lo vuelva a molestar. ¿Sí? ¿Nos podría ayudar a analizar un ratito el documento que le quiero compartir? Es del De mismo un beso, hace rato. porque se va a cortar. Ya, Apúrese, ok. sí. Ingeniero, un favorcito. ¿Será que le puede mandar este documento al grupo, por favor? Que ahorita, la grabación es mañana, porque se me envió un joven que me lo subo. Y Solo el documento, dije, porfa. pues sí, te lo he enviado. Lo he enviado. Está Sí, ahí, ingeniero, En el grupo. está en el grupo. A no ver, lo puedo si compartir, ingeniero. puedo. A ver, de una vez tenemos un minuto antes que se corte. Canse, ingeniero. Métame. Ingeniero, acá como decía, por ejemplo, en nuestro Ujú, enunciado, ujú. nos dice que acá en el enunciado que, Las latas eh, están en A. por ejemplo, en el costo, bueno, en Ujú. las ciudades, todo eso, sobre la electricidad es de Mira, de 110 entrada, centavos. aquí te digo dos cosas. Si la planta se necesitaría que haya electricidad de 380, no puedes ponerla en C ni en D. ¿Ya? Ok. Sí, Entonces, este cálculo, el que se hace para el pueblo de, quedaría el- descartado por más que el costo sea menor al de todos, ¿no? Porque solo tiene exactamente, porque 110 voltios. vos necesitas 380 y no daría, ¿no? A no ser que coloques un grupo electrógeno, pero por Ok. ahí no da. Digamos, sería en la vida real, ¿no? Ok, entonces estaría